Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de equilibrio en destilación. Para eso necesitamos eh, realizar varios diagramas. En este caso, uno de los diagramas principales en los que vamos a estar utilizando va a ser del sistema metanol-agua. Metanol-agua, que en este caso es un sistema no ideal. Entonces, por lo tanto, vamos a modelarlo con sistemas ideales y con sistemas no ideales. Y también, como hemos venido haciendo, vamos a utilizar una interpolación simplemente para poder ajustar los datos a una curva y poderlos utilizar en otros modelos. Entonces este ejemplo lo podemos utilizar en un proceso de destilación instantánea. Entonces el primer paso que vamos a hacer es comenzar a introducir los datos, las matrices de datos. Son varios datos, entonces bueno, yo quisiera comenzar a introducir los datos de esta manera. Entonces, ok, entonces yo ya tengo preparado los datos que hay que introducir. En este caso son matrices. Tengo la composición molar del compuesto A en el líquido, la composición molar del compuesto A en el vapor y la temperatura de cada una de estas mezclas. Entonces estas son temperaturas en el equilibrio, son datos experimentales. Entonces, por lo tanto, si ustedes quieren, digamos, comenzar a introducir los datos de alguno de ellos, pues podrían empezar con X experimental, dan 2 puntos y los agregan en forma de matriz. En este caso pues va a ser una sola columna y serían 17 datos, entonces 17 filas. Entonces, si se dan cuenta, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tenemos entonces 17 datos en cada uno de los sistemas, en cada una de las composiciones e incluso de las temperaturas. Entonces, para esto, lo que yo quiero hacer primero sería pues ver cómo se comportan estos datos, ¿no? Y lo voy a hacer a través de una gráfica. Entonces el diagrama que voy a realizar primero es el diagrama de temperatura contra composición. Entonces voy a tener dos temperaturas, que en este caso va a ser la misma temperatura, y el eje X, bueno, este eje de acá abajo va a tener las composiciones de X y de Y. Entonces, bueno, pues en este caso yo tendría temperaturas experimentales, T experimentales, y voy a tener, acuérdense, para agregar otro dato simplemente es agregar una coma, y T experimental. Estoy agregando los datos de temperatura. Y de este otro lado voy a agregar los datos de X experimental y los datos de Y experimental. Entonces en este caso tendría los datos de X y Y. Como ya les había yo mencionado anteriormente, son datos que se obtienen de experimentos. Entonces, por lo tanto, sabemos que van a ser símbolos. En este caso voy a escoger para ellos el símbolo de un círculo, y pues quitaría yo las líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso pues no voy a estar trabajando con líneas, y los colores pues van a seguir siendo rojo y azul. Entonces tenemos los datos y podemos verlos de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después paso una interpolación y esos sí son datos continuos. Entonces pues se aprecia mucho mejor de que estos son datos experimentales y que los datos continuos son modelados. También lo que puedo obtener de este diagrama pues pueden ser los datos de el diagrama de equilibrio en el vapor y equilibrio en el líquido. Entonces, para eso
pues simplemente lo que voy a poner aquí es y experimental y x experimental. Y ya tendría los datos de equilibrio. Igual también, pues en este caso, pues sé que son datos experimentales, lo voy a poner con una línea, con símbolos, perdón, y en este caso serían de color rojo. Aquí podemos trazar la línea de 45 grados, pues también serían los mismos datos, ¿no? Podría yo hacer una matriz x45 y bueno, con x nada más, declarando una variable. Voy a poner l de 45 y entonces en este caso pues tendría yo dos datos nada más, dos datos que serían 0 y 1. Entonces para la línea de 45 puedo decir que la línea de 45 ponerla en el eje X y ponerla también en el eje Y. Y ya tendría yo los datos de la línea de 45. En este caso pues es una línea para saber qué tanto se aleja, ¿no? de esta línea. Si sabemos qué tanto se aleja de esta línea, podemos ver que pues se va a realizar mejor la destilación, ¿no? Entre más cerca esté, quiere decir que pues no vamos a tener una buena destilación o que podríamos utilizar otro sistema de separación como extracción líquido-líquido. Pero si se aleja, como es en este caso, pues podemos decir que pues podemos separar esta mezcla de metanol-agua con este sistema, ¿no? Que sería el sistema de de destilación, ¿sí? Entonces la línea de 45 pues nada más sirve para poder trazar para poder saber qué tanto se alejan los datos, y por lo regular se pone en color negro. Es una línea auxiliar nada más, ¿no? Una línea auxiliar que tenemos para saber qué tanto los datos se alejan de esta línea, y podemos decir que si se alejan lo suficiente podemos separar esta mezcla por el proceso de destilación. Ok, y bueno, pues la primera forma de poder representar estos datos pues va a ser a través de un sistema en el cual yo pueda manejar los datos de manera fácil, y eso sería a través de interpolaciones. Entonces yo voy a calcular estas interpolaciones utilizando no una interpolación lineal, sino puede ser una interpolación cúbica. Entonces pues voy a utilizar la función y de equilibrio y voy a decir que esta va a estar en función de x. Y pues en este caso utilizaría el parámetro interp. Acuérdense, puedo calcular antes las segundas derivadas, pero pues en este caso yo las voy a calcular aquí mismo. La calculamos con el comando csp line. Y pues en este caso necesitamos los valores de x de equilibrio, de x experimental, perdón, y de y experimental. Cerramos y ya tenemos los valores de las segundas derivadas, y también de que debemos declarar las variables experimentales. Serían x experimental, o sea, estamos dando los datos, y y experimental, y declarar la variable independiente, que en este caso sería x. X, y cerramos. Y entonces aquí con esto yo ya tendría mi interpolación, o sea, ya no dependería de y experimental, sino prácticamente yo tendría que sustituir los datos, ¿no? En vez de utilizar estos datos experimentales, pues en vez de utilizar estos datos experimentales de y, yo utilizaría esta interpolación, y ya yo puedo declarar varios valores de x, ¿sí? Acuérdense, los podría yo declarar utilizando esta variable de rango, o ahorita les voy a mostrar otra manera de declararlo. Si se dan cuenta, para que esta función
funcione, necesitamos estos datos experimentales, ¿sí? Sin los datos experimentales arriba, esta función no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta función depende de estos valores de los datos experimentales. Entonces, por lo tanto, necesito estos valores para poder calcular mi interpolación. Entonces necesitan estar aquí arriba, ¿sí? Sí, se eliminan, ¿no? Sí, porque también lo necesitan las gráficas para poder obtener los valores. Entonces necesitamos estos datos experimentales para poder obtener estas variables. Entonces pues ya avanzaría yo con X experimental. Entonces lo que seguiría sería avanzar con X de equilibrio, y esta pues va a estar en función de la otra variable que sería Y, y utilizo el mismo comando interp y calculo las segundas derivadas cpLine, y en este caso pues serían de Y de experimental, X experimental. Cierro paréntesis y vuelvo a poner, pues en este caso pondría yo primero Y experimental, X experimental. ¿Por qué? Porque aquí la variable independiente va a ser Y no va a ser X. Entonces ahí digamos como que la función es diferente, es función de X en función de y Y está en función de X. Entonces esa sería la variable. Entonces aquí ya tengo X y Y pues en este caso la temperatura de equilibrio pues va a estar en función de cualquiera de estos dos, ¿no? En este caso sería de X. Puede estar en función de Y, puede estar en función de X. Yo lo voy a poner en función de X. En este caso pues también tendría yo que interpolar y poner la función cpLine, y en este caso pues los valores serían la X experimental y la temperatura experimental. Y calculo las segundas derivadas. Ups, a ver, déjenme ver que es interp. Supongo que porque no está completo. Entonces le hace falta también X experimental, T experimental, y la variable independiente va a ser X. Y ahora sí. Entonces, sí, lo que hacía falta nada más era seguir agregando los parámetros. No podemos dejar paréntesis abiertos. Por lo tanto, necesitamos completar todo el paréntesis para que no me cause ningún error. ¿Ok? Y bueno, sabemos que nosotros podemos declarar a X dos puntos igual desde 0 hasta 100 y a partir de otros puntos, ¿no? Pero en este caso yo lo voy a hacer utilizando una variable que vamos a llamar rango. Esa variable que vamos a llamar rango, nosotros le vamos a decir cómo la pueda calcular, ¿sí? Es más fácil que utilizar la variable de rango, nada más que antes tenemos que programar algo. ¿Por qué? Porque en este caso pues este mismo código lo podemos seguir utilizando en otros, nada más lo copiamos y lo vamos a seguir utilizando en otras hojas de cálculo. Entonces por lo tanto podemos hacerla ahorita y ya después nada más la utilizamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la rango y voy a necesitar X mínimo y también voy a necesitar X máximo. También voy a necesitar el número de puntos que voy a querer, ¿sí? Y bueno, aquí ya comenzaría yo a utilizar la barra de programación. Ya la tenía, pero no la veía donde estaba, entonces quiero que me la muestre. Entonces ya tengo la barra de herramientas programación. Entonces lo que necesito es agregar una línea. Y agrego una línea y quiero que me calcule los puntos automáticamente. Entonces por lo tanto voy a agregar un for y voy a decir que van a ser y número de puntos hasta desde 0 hasta aquí. Con la variable de rango agrego los
dos puntos hasta n puntos menos 1. Acuérdense, ¿por qué? Porque todas las matrices que se crean pues tienen n-1 número de puntos, ¿sí? Siempre comienzan en 0, por lo tanto no comienzan en 1, por lo tanto si aquí quisiera declarar 17, en realidad debo declarar una matriz igual también con 17 puntos, pero este sería X experimental 0, 1, 2 hasta 17. Entonces a eso es a lo que se refiere, ¿sí? Entonces aquí yo voy a declarar X, que van a ser los valores que voy a obtener, y sería XY, porque voy a declarar X1, X2, X3 hasta X, el número de puntos. Agrego yo una definición local y pues en este caso pues sería una interpolación, sería de X mínimo más sería X máximo menos X mínimo entre dn, ya hasta me salí, entre de n puntos menos 1. Y todo esto va a estar multiplicado por i. Entonces sería esto acá abajo, multiplicado por i. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Al final de cuentas, esto me va a arrojar un valor de X, número de puntos. Todo lo va a guardar en una variable que se va a llamar X, y esa variable X, pues van a ser una matriz o una tabla con determinado número de puntos. ¿Cómo va a funcionar este código? Pues en este caso sería de la siguiente manera. Tengo X, lo declaro como el código rango, y le digo quiero que X empiece en 0, que avance cada 1 grado centígrado y hasta llegar a 100 grados centígrados. Y entonces ya automáticamente ya me da un valor de X, ¿sí? Además de eso necesito declarar una variable que se llama i, que va a ir desde 0 hasta 2 puntos hasta el último valor de X. Entonces estas dos variables necesito declarar. ¿Para qué? Para ponerlas en los valores de la variable independiente. Y una vez que tengo esto, pues lo único que necesito hacer es utilizar esta misma gráfica. La voy a poner para acá. Y yo agregaría otros valores, pues en este caso agregaría T de equilibrio en vez de las temperaturas experimentales, y les diría que son X y agrego el subíndice I. Y lo mismo voy a hacer para la siguiente. Entonces la copio nada más y me ubico al último de este paréntesis y agrego otra coma para agregar otra variable. Sí, automáticamente va a decir que hay un error porque les hace falta los valores de X y Y. Entonces uno de los valores van a ser X. ¿X quién? XY. Entonces nada más le agrego una Y. Y el otro valor pues van a ser los valores de Y de equilibrio calculados con XY. Entonces serían Y de equilibrio calculado con XY. Y ya automáticamente pues me va a hacer la interpolación. Si se dan cuenta es una interpolación muy buena, pero pues en este caso necesito que estos sean líneas continuas y que sean del mismo color, ¿no? Pues para este caso era roja para los valores de X y para los valores de Y pues es azul. Entonces le doy a aplicar y aquí ya veo cómo se comportan los datos experimentales y los datos simulados.
Aquí también lo que puedo hacer es copiar esta y agregar los datos de Y experimental. En este caso serían Y de equilibrio calculados con los valores de XY. Y serían los valores de XY nada más, ¿sí? Porque es la gráfica de composición en el líquido, composición en el vapor, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí también se interpolan de manera perfecta. Entonces vamos a ver que esto también sería de color rojo. Ups, no, este era, es que estoy utilizando el valor de la línea de 45, entonces la tercera es la interpolación, entonces esta debe de ser de color rojo. Le damos a aplicar y ahí está, ¿sí? Entonces tenemos el diagrama de temperatura composición con los datos experimentales y con las con las interpolaciones, y tenemos el diagrama composición en el vapor, composición en el vapor, composición en el líquido. Que es más fácil decir diagrama XY, ¿no? XY. Y pues en este caso así tendríamos una forma de interpolar los datos para este sistema. ¿Ok?